Maraca.
Muy bien, chicos, bienvenidos ya a su segunda clase de la mañana. El profesor Joao ya está conectado junto a nosotros. Profesor Joao, buenos días. Ya lo hice como anfitrión para que pueda dar inicio. Muy buenos días, Miss. Muchas gracias. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? ¿Listos para iniciar la clase de hoy, muchachos? Muy bien, chicos. Voy a empezar a compartir el material de hoy. Y nos toca hablar, jóvenes, sobre Roma. ¿Correcto? Vamos a hablar hoy sobre Roma. Muy bien. A ver, una pregunta. Sería la pregunta? A ver, los leo. Buen día con todos ustedes. A ver, mientras espero la pregunta, vamos a hablar sobre Roma. Sí, durante el siglo de Pericles aparecen las escuelas filosóficas. Así es. Sí, es el periodo. Lo que pasa es que como es el periodo de mayor esplendor, es el periodo donde más sobresalen los filósofos. Muy bien. A ver, Roma. Cuando se habla de Roma, muchachos, y a Roma la ubicamos geográficamente, la ubicamos en la península itálica, ¿correcto? Pero Roma no fue un estado unificado, no fue una sola etnia, sino Roma ha sido el resultado de un conjunto de etnias, como etruscos, como sabinos, como samnitas y otros pueblos más. Pero cuando se habla de Roma, también se habla de sus orígenes, se habla de leyendas, ¿correcto? A ver, muchachos, pregunta, ¿cuál es la leyenda que habla sobre los orígenes de Roma? Muy bien, la leyenda de Rómulo y Remo. Muy bien, ¿y quién era la madre de Rómulo y Remo, muchachos? A ver, ¿quién recuerda quién era la madre de Rómulo y Remo? No, la loba los amamantó, pero eso no quiere decir que ella era su madre, por si acaso. La loba Luperca, Atenea, no, Atenea era una diosa y era diosa griega.
Recuerden, Rea Silva, la madre jóvenes, la madre de Rómulo y Remo es Rea Silva. No se olvide, ¿ah? No se olvide. Muy bien. Ahora, ¿quién era su padre? El dios Marte. Muy bien. El dios Marte. Excelente. Muy bien. Ahí están los orígenes. Pero después, estos hermanos fueron arrojados, ¿cierto? Fueron arrojados, muchachos, para que no ocuparan el trono. Es toda una historia, pero muy bien. Esta es la parte de la leyenda, la parte legendaria. Muy bien. Ares es Marte, sí, también le dan ese nombre. Muy bien. Seguimos. Roma, su historia se divide, jóvenes, a través de tres etapas. La etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. Bueno, nosotros vamos a tratar de desarrollar estos tres periodos, ¿ya? Estos tres periodos. Vamos a tratar, jóvenes, de ir viendo lo más importante de cada uno de ellos. Y empezamos con la etapa monárquica. Quiere decir que la máxima autoridad de este periodo, ¿quién es? ¿Quién es la máxima autoridad en una monarquía? Un rey, un monarca. Muy bien, un rey, un monarca. Muy bien, jóvenes. El rey tiene el poder central. De ahí el término de monarquía. El Senado ya existía durante este periodo, pero el Senado asesoraba al rey. Miren, en esta etapa, repito, en esta etapa, el Senado solo asesoraba
al rey. Y el periodo monárquico, jóvenes, el periodo monárquico se divide en dos dinastías. La dinastía latina y la dinastía etrusca. Repito, la dinastía latina y la dinastía etrusca. ¿Cuál es la diferencia? En el caso, jóvenes, de la dinastía latina, se caracteriza porque su principal actividad económica va a ser la actividad agrícola. Este periodo se inicia durante el reinado de Rómulo. ¿Correcto? De Rómulo. Que crea el Senado y durante su gobierno se produce el rapto de las Sabinas. Profe, ¿y en qué consiste el rapto de las Sabinas? A ver, muchachos. Los romanos, los latinos, tenían pocas mujeres en su territorio, ¿correcto? Tenían pocas mujeres en su territorio. Y había un pueblo vecino, que eran los sabinos, ¿correcto? Que eran los sabinos. Y estos romanos, ¿qué es lo que hicieron? Invitaron a los sabinos a una fiesta, ¿no? A una fiesta. Dijeron, vengan, vamos a una reunión, les dice, ¿no? Vamos a una reunión, vamos a departir, a conversar. Entre bebida y bebida, bebida y bebida, los sabinos se quedaron jóvenes ebrios, borrachitos, y se durmieron. Y eso fue aprovechado por los romanos para raptar a las mujeres sabinas. Cuando obviamente los varones se despertaron, dijeron, ¿qué pasó acá? ¿Qué está sucediendo? Porque obviamente no encontraron a las mujeres. Después obviamente quisieron recuperarlas, pero las mujeres sabinas, para evitar la muerte de hermanos, de padres, y por qué no decir de exparejas, ¿no? De exparejas, ¿qué es lo que hicieron? Evitaron el conflicto, aceptaron quedarse con los latinos y de esa manera estos dos grupos se terminaron, jóvenes, uniendo. A eso se refiere, jóvenes, o en eso consiste este rapto de las. Después tenemos a Numa Pompilio, el rey sacerdote, muchachos, el rey sacerdote.
Sí, estamos viendo a los reyes de esta dinastía. Organizó el colegio de las Vestales, construyó el templo a Jano, tenemos a Tulio Hostilio, quien destruyó Alba Longa, y tenemos a Anco Marcio, quien impulsó el comercio construyendo el puerto de Ostia, ¿no? El puerto de Ostia. Pero después los latinos dejan el poder porque los etruscos pasan a dominar este territorio. A diferencia de los latinos, los etruscos jóvenes se dedican a la actividad comercial. Repito, se dedican a la actividad comercial. Y ahí tenemos a Lucio Tarquino Prisco. Construyó el Circo Máximo. Y por si acaso, solo por si acaso, no te vayas a confundir, muchachos, ¿ah? No te vayas a confundir. El Circo Máximo no es lo mismo, repito, no es lo mismo que el Coliseo. No son jóvenes iguales, por si acaso. Son dos construcciones distintas. El Coliseo es etapa imperial. ¿Ah? Repito, etapa imperial. Muy bien. ¿Qué es la cloaca máxima, jóvenes? A ver, ¿qué es la cloaca máxima? A ver, ¿qué es la cloaca máxima, jóvenes? El desagüe, muchachos. La cloaca máxima es el desagüe. No se olviden, por si acaso. Muy bien. Después tenemos a Servio Tulio. Repito, tenemos a Servio Tulio. Dividió a la población según sus rentas, amuralló Roma, también podemos incluir ahí, que amuralló Roma. ¿Ya? Amuralló Roma. No hay que olvidar eso. Y terminamos con Tarquino, jóvenes. Con Tarquino,
el soberbio. Justamente su nombre, jóvenes, te indica, repito, su nombre te indica cuál era la característica de este gobierno autoritario, déspota, ¿correcto? Y ante el abuso, jóvenes, a Lucrecia por uno de sus hijos, repito, al no hacer nada ante el ultraje de esta mujer llamada Lucrecia, ese acontecimiento, porque lo había hecho uno de sus hijos, ante este acontecimiento fue utilizado como pretexto por los latinos para recuperar el poder y destituir a Tarquino el Soberbio. O sea, de que lo querían sacar, lo querían sacar. ¿Ya? Lo querían sacar. Utilizaron el ultraje para sacarlo del poder. A partir de ahí, el Senado comienza a ocupar un cargo importante. Los monarcas son retirados del poder. Entonces, a este periodo posterior a la monarquía y donde el Senado pasa a ser la institución más importante, pregunto, muchachos, ¿a qué periodo me estoy refiriendo? Muy bien, al periodo republicano. República, jóvenes, significa res, cosa, públicos, pueblo, cosa del pueblo. Eso significa república. En relación, en relación a que el pueblo tiene participación, el pueblo es el que tiene el poder en estos momentos. Ya no un monarca, sino el pueblo, los ciudadanos. Profe, pero la pregunta es, ¿todo el pueblo se refiere a todos los pobladores jóvenes? ¿A quién se está refiriendo?
¿Quiénes tienen, jóvenes, el poder? ¿El pueblo, la clase media o la clase alta? ¿Quiénes tienen el poder? Los nobles, la clase alta, ¿correcto? La clase alta. No te vayas a olvidar, jóvenes, ¿ah? No te vayas a olvidar de eso. La clase alta. Muy bien. La sociedad, jóvenes, estaba basada en la gens. Profe, ¿qué es la gens? A ver, ¿a qué se refiere con la gens, profe? Las familias. Muy bien. La gens es las familias. Claro que sí. Y la máxima autoridad, jóvenes, es el llamado paters familias. Repito, paters familias. Profe, ¿y quién es el paters familias? El padre, jóvenes, el padre de familia. Repito, el padre de familia. Eso, muchachos, ¿qué nos está indicando? Muy bien, que era un patriarcado. Así es. Estamos hablando de un patriarcado. Muy bien, jóvenes. Muy bien. El padre de familia, jóvenes, era el dueño de la vida de los integrantes de esta familia, tanto de la mujer, tanto del hijo, de la hija, de los sirvientes, de los esclavos. Podía decidir qué pasaba con tu vida, sobre tu muerte. Esa era la importancia, jóvenes, repito, de este paters familia. Una sociedad clasista, una sociedad esclavista. Como ya habíamos visto la clase anterior en Grecia, muchachos, Grecia también no era, acaso, jóvenes, una sociedad esclavista.
Muy bien. Es una característica, muchachos. Muy bien. Es una característica. Muy bien. Seguimos, seguimos. Entonces, y hablemos de, hablando justamente de la sociedad romana, la clase alta son los patricios. ¿Ya? Esa era la clase alta, muchachos. Repito, los patricios. Y como eran la clase alta, estaban relacionados jóvenes con el gobierno. Ellos tenían el control del Estado. Por lo tanto, qué institución, jóvenes, tenían el control estos patricios? El Senado. Muy bien. El Senado, muchachos. Correcto. Seguimos. Después tenemos a los plebeyos. Los plebeyos son hombres libres y tributarios, pero que no tenían acceso al gobierno. Profe, ¿y cómo así son hombres libres, son tributarios, pero no pueden acceder al gobierno? Lo que sucede es que los patricios están conformados por los pueblos que invadieron a otros, ¿correcto? Los patricios lo integran el grupo que sometió o conquistó territorios. Y los plebeyos son aquellos pobladores originarios invadidos, pero que han mantenido su libertad. Pero no pueden al inicio, por si acaso, al inicio no tienen acceso al gobierno. Repito, al inicio de la república no tienen acceso al gobierno. Y miren lo que dice más abajo. Pero impulsaron las luchas sociales. ¿Correcto? Impulsaron las luchas sociales. A partir de esas luchas sociales, como diría por ahí la frase, el que llora no mama, ¿cierto? A través de esas luchas sociales, ¿qué comenzaron a obtener estos plebeyos? A ver, ¿qué comenzaron a obtener? Derechos. Muy bien. Derechos. ¿Y ustedes saben cuál es el mayor aporte de Roma a la humanidad?
El derecho, justamente, muchachos. El derecho. Muy bien, chicos. Muy bien. Sigamos entonces. Después de los plebeyos, tenemos a los clientes. Hombres pobres. ¿No dicen? Hombres pobres. Y por lo tanto, buscan protección de un pater familias. ¿Y por qué pasaron a ser pobres? O porque fueron sometidos, o porque posiblemente perdieron sus riquezas a través de las deudas, y la única manera de poder sostenerse va a ser buscando, jóvenes, la protección de un pater familia. Después, jóvenes, de los clientes, tenemos a los esclavos. Repito, tenemos a los esclavos. Personas sin derecho alguno y eran considerados la principal, jóvenes, fuerza de trabajo. Libertos, se les llama libertos a aquellos jóvenes que eran esclavos y que obtienen su libertad. Ellos son los libertos. O el término que tú me has preguntado está relacionado a ellos. Muy bien. Sigamos. Entonces, ellos forman parte, jóvenes, de la sociedad. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Y vamos a hablar de la política, muchachos. Vamos a hablar de la política. Y vamos a empezar con el cónsul. ¿Y cómo conseguían su libertad? La única manera para conseguir que un esclavo consiga su libertad, por si acaso, ese término de liberto, ya, ese término de liberto, se utiliza más en la esclavitud acá en América. Simplemente yo estoy respondiendo a una pregunta que me están haciendo, por si acaso. Igual, como tú me preguntas cómo conseguían su libertad, te estoy respondiendo, en este caso, en base a Roma. La única manera es que el pater familia le otorgara la libertad. Es la única manera. Muy bien. Continuemos. El cónsul, el consulado, muchachos, el consulado. Ellos van a representar el poder ejecutivo. Repito, van a representar el poder ejecutivo. Ahora, estos obviamente jóvenes, estos cónsules van a ser elegidos. ¿Ya? Ahora vamos a ver quién elige a los cónsules. El Senado es el poder legislativo.
Repito, el poder legislativo. La institución, jóvenes, más importante. Repito, la institución más importante. Ahí tenemos al Senado. Tenemos tres tipos de asamblea. La asamblea curial, donde se tocan asuntos religiosos. Y esta asamblea curial estaba conformada, jóvenes, principalmente por patricios. ¿Ah? Principalmente por patricios. La asamblea centurial, donde se tocaban asuntos comerciales, ¿ah? Donde se tocaban asuntos comerciales y donde se elegían a los cónsules. Habíamos mencionado, jóvenes, que los cónsules eran elegidos. Primero fueron elegidos solo patricios y a medida que los plebeyos fueron obteniendo derechos, ¿correcto? A medida que fueron obteniendo derechos, también pudieron ocupar, jóvenes, también pudieron ocupar cargos políticos. Muy bien. Y tenemos la asamblea tribal. Repito, tenemos la asamblea tribal. La asamblea donde los plebeyos, repito, donde los plebeyos eligen a su representante. Y a este representante lo llamaban tribuno de la plebe. Repito, tribuno de la plebe. Muy bien, ya tenemos entonces a las dos instituciones más importantes y las asambleas también más importantes de este periodo. Vamos a las magistraturas. Vamos a los magistrados. ¿Y a quiénes tenemos ahí? A ver. ¿De qué se encargaba el tribuno de la plebe? Ahora lo vamos a volver a observar. Pero dije hasta este momento que eran representantes de los plebeyos, ¿correcto? Vamos a quedarnos con esa idea un ratito, que eran representantes de los plebeyos. Muy bien. A ver, me iban a hacer otra pregunta, creo, por ahí. A ver, espero la pregunta para no cortar la explicación. ¿El Senado es más importante que el consulado? Sí, así es, más importante que el consulado. Ahorita voy a explicar en qué consiste el tribuno de la plebe, muchachos. Ahorita voy a explicar. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Sigamos entonces. Tenemos al censor. Repito,
tenemos al censor, muchachos. Profe, ¿qué hace un censor? Realiza censos. Este censor también se encarga de que se cumplan las normas morales. Ese es un censor. Repito, realizan los censos. ¿Y para qué realizan estos censos? Para tener una mejor, jóvenes, administración. Repito, para así poder tener una mejor administración. No se olviden, ¿no? Después tenemos al cuestor. Al cuestor. Al que recauda los impuestos. Y se encarga también de administrar justamente la recaudación de estos impuestos. Se encarga de las finanzas en Roma. ¿Correcto? Muy bien. ¿A quién más tenemos? Al pretor. El pretor, jóvenes. El pretor administra justicia. En pocas palabras, jóvenes, en pocas palabras, el pretor es como el poder judicial, muchachos. De ahí tenemos al edil. ¿Cómo llamaríamos nosotros a este edil? Un alcalde. Muy bien. Sería un alcalde. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Tenemos al dictador, muchachos. Tenemos a un dictador. A ver, por si acaso. A diferencia de los dictadores actuales, a ver, voy a preguntar cómo hoy un dictador toma el poder. Por la fuerza, a través de un golpe de Estado. ¿Correcto? A través de un golpe de Estado. Muy bien. A través de la fuerza. Muy bien. Pero en este caso, jóvenes, en este caso, en Roma el dictador no toma el poder por la fuerza. En Roma al dictador lo elige. Y como dice ahí, este dictador tiene un cargo excepcional.
El Senado le da el poder al dictador en casos de crisis o en casos de emergencia. ¿Por qué? Porque ante esos acontecimientos se necesita que tome el poder y decida cómo solucionar rápidamente ese problema. Porque ¿cuál es el problema del Senado, muchachos? Hasta hoy, hasta hoy. ¿Cuál es el problema en un Senado? Me refiero a la toma de decisiones. ¿Cuál es el problema? Que no toman las decisiones jóvenes rápidamente. Al haber muchas posturas, muchas ideas, muchos intereses, se demoran mucho discutiendo cuál es la solución. Entonces, el dictador, ¿qué es lo que hace? El dictador, ¿qué es lo que hace, muchachos? Toma la decisión que él crea mejor para solucionar rápidamente ese inconveniente, ese problema. ¿Correcto? ¿Se entiende entonces por qué? Muy bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Por qué era importante el dictador en esa época? Después terminaba su periodo de 6 meses. Si se había solucionado el problema, salía del poder. Y si el problema continuaba, el Senado decidía con extender el gobierno de este dictador o elegir a otro dictador. ¿Ya? O elegir a otro dictador. Muy bien. Exacto. ¿El dictador tomaba decisiones? Sí, el dictador tomaba decisiones. Y ahora tenemos al tribuno de la plebe. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos ahí a los representantes de los plebeyos. El tribuno de la plebe, al representar a los plebeyos, ¿dónde los está representando, jóvenes? ¿Dónde podría representar al pueblo? A ver, ¿dónde podía representar al pueblo, muchachos? Los va a representar en el
Senado, muchachos. Repito, los va a representar en el Senado. No se olviden. Ahí los representa, jóvenes. Muy bien. ¿Y de qué manera, profe, los representa? A ver, muchachos, ¿cómo creen que los va a representar? Defendiendo sus derechos, defendiendo qué cosa, sus leyes. ¿Ah? Repito, defendiendo sus derechos, sus leyes. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué me preguntan ahí? Me dicen, entonces también es una máxima autoridad porque es miembro del Senado. No, es un representante de los plebeyos en el Senado. Podía, o sea, integraba el Senado, podía ser el tribuno de la plebe podría ser un patricio o podía ser un plebeyo, ¿ya? Pero luchaba porque si habían leyes que el Senado iba a aprobar y eso perjudicaba a los plebeyos, este tribuno se oponía, observaba, reclamaba. A ver, dijimos que los ediles, ¿qué cosa eran? ¿Qué era un edil? Un alcalde, ¿sí o no? Entonces, el alcalde administra una ciudad. Nada más, muchachos. Es como si fuera el alcalde de Lima, o el de San Borja, o el de La Molina. Muy bien. Continuemos entonces, continuemos. Y vayamos al derecho, a la lucha, jóvenes, a la lucha que van a tener estos plebeyos. Y ahí tenemos la famosa revuelta del Monte Sacro. Repito, la revuelta del Monte Sacro. Profe, ¿por qué se llama el secesio plebis o plebis? La separación del pueblo. Esta revuelta del Monte Sacro consiste cuando los plebeyos, cansados de la explotación y abuso que se cometían, dicen, bueno, ¿saben qué, patricios? Mucho gusto por todo, pero nosotros nos vamos. No queremos seguir siendo maltratados, explotados. Y buscan formar su propia ciudad, ¿no? Apartarse de los patricios. Los patricios le dicen, muy bien, váyanse.
vete, no te necesito. Pero después los patricios se dieron cuenta que no podía vivir sin los plebeyos. Se dieron cuenta que sin ellos, literal, no eran nada. Y le dijeron, plebeyos, regresen. No sean malitos, vuelvan. Plebeyos, si tú regresas, te voy a dar derechos. Voy a escuchar tus reclamos. Vuelve, por favor. Y así comienzan jóvenes a obtener derechos. Como la ley Publilia, donde los plebeyos pueden elegir a su tribuno. No es que todo haya sido inmediato, ¿ah? Recuerden, hasta hoy, jóvenes, hasta hoy. ¿Qué es lo que hacen las personas? ¿Qué es lo que hace el pueblo para poder obtener derechos? Reclama, protesta, hace huelgas, se hace manifestaciones, ¿correcto? Todo eso empezó en Roma, muchachos, tal cual. Porque querían obtener derechos. Después tenemos la ley de las 12 tablas, la primera ley escrita de Roma, la cual va a establecer la igualdad entre plebeyos y patricios. Repito, la igualdad entre plebeyos y patricios. Y ahí tenemos la ley Canuleya. Los plebeyos se van a casar con las patricias o patricios con plebeyas, ¿correcto? Ya se pueden casar entre distintas clases sociales. Pero por si acaso, en el caso de los plebeyos, y si no te lo dije en el aspecto social, te digo ahora, en el caso de los plebeyos, van a haber dos tipos de plebeyos. Va a haber, como en todo lugar, plebeyos ricos, correcto, y obviamente va a haber plebeyos pobres. Plebeyos ricos y plebeyos pobres. En cambio, el patricio, de por sí, ¿qué cosa era? Un noble, ¿cierto? Un noble. Clase alta. La aristocracia. Muy bien. Van a haber patricios, obviamente, que no quieren mezclarse con los plebeyos, ¿no? Va a haber un grupo muy conservador, pero sí va a haber patricios que se van a casar con plebeyos. Pregunto, pero ¿a quién van a mirar? ¿Al plebeyo pobre o al plebeyo rico? Al plebeyo rico. No, profe, también van a ver a los pobres, porque ese es el poder del amor, van a decir. No, no. Las cosas como son. Los patricios, obviamente, se van a fijar más en los plebeyos. De esa fusión, muchachos, de esa fusión entre plebeyos ricos y plebeyos pobres, surgen lo que vamos a llamar los nobilitas. ¿Ah?
a la unión o a los descendientes de plebeyos ricos y patricios, los van a llamar nobilitas. Y a los plebeyos, y a los patricios, digamos que no quieren mezclarse, a los que, digamos, buscan mantener sus privilegios, los van a llamar optimates. ¿No? Los optimates, quienes se oponen a que los plebeyos puedan ocupar cargos políticos. ¿No? Muy bien. Seguimos. Después tenemos a la ley licinia, donde los plebeyos pueden ocupar cargos públicos. ¿Y cuáles son los cargos públicos que pueden ocupar? Un censor, un cuestor, etc. La ley valeriana, el habeas corpus de Roma. Repito, el habeas corpus de Roma. La ley Ogulnia, los plebeyos pueden ocupar cargos eclesiásticos. La ley Hortensia, las leyes de los plebeyos se llaman plebiscitos y por lo tanto tienen fuerza de ley. Repito, tienen fuerza de ley. ¿Qué es un plebiscito, muchachos, hoy? A ver, ¿qué es un plebiscito, muchachos? El plebiscito tiene que ver con una consulta popular, ¿sí o no? Muy bien. Y lo que dice esa consulta popular, ¿se respeta o no se respeta? Claro que se respeta. Por eso, a la clase alta, a los grupos de poder, no les agrada los plebiscitos. ¿Por qué? Porque si se da, correcto, si se da, tienen que aceptar lo que diga el pueblo. Profe, ¿pero acaso no son elegidos por el pueblo? Eso sí les gusta, pero no les gusta tener que aceptar lo que dice el pueblo. Son dos cosas muy distintas. Muy bien, ya tenemos entonces ahí a las leyes, ¿correcto? Profe, en la ley licinia, ¿el plebeyo también puede ser elegido como cónsul? Claro, porque dice, pueden ocupar cargos públicos. Y el cónsul o el consulado es un cargo público. Muy bien. Hay una etapa de la república, muchachos, hay una etapa de la república donde Roma comienza a expandirse militarmente, comienza a conquistar territorios. Cuando domina, por ejemplo, a los samnitas y le permite dominar el centro de la península itálica. Las guerras pírricas que le permiten dominar la Magna Grecia. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la Magna Grecia? ¿A qué se le llamaba la Magna Grecia? Porque eso lo hablé en la clase anterior. Pero ¿qué parte de Italia? Porque con los samnitas domina el centro de Italia. Pero la Magna Grecia, ¿qué parte de Italia es?
Roma está en el centro. No puede ser Roma. Grecia está en los Balcanes. El sur, muy bien. La parte sur de la península itálica, esa es la Magna Grecia. Muy bien. ¿Por qué se le llama guerras pírricas? Porque derrotan al rey Pirro de Epiro. Muy bien. Si bien es cierto, comienza con un triunfo, jóvenes, Roma derrota al rey Pirro con la ayuda de Cartago. Profe, pero Roma no se pelea con Cartago, profesor. Ey, eso es después, ¿ah? Miren, miren cómo, bueno, en la política, en la guerra y hasta en el amor, todo vale, dice. Roma, muchachos, Roma se une a Cartago para derrotar al rey Pirro. Y en ese momento, en esa época, miren los años, ¿ah? Cartago era más, repito, Cartago era más que Roma. Cartago ya dominaba todo el mar Mediterráneo. Repito, todo el mar Mediterráneo. Pero después, jóvenes, vienen las guerras púnicas. Miren cuándo se dio las guerras pírricas, entre el 280 y el 275 antes de Cristo. Cuando se dan las guerras púnicas, entre el 264 y el 146 antes de Cristo. O sea, no fue algo que digan, lo derrotó rápidamente. Fue todo un proceso, muchachos. ¿Ya? Fue todo un proceso. La causa, el control por el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Son 3 guerras púnicas. ¿Ya? En la primera, jóvenes, Roma comienza a dominar la zona de Sicilia. En la Segunda Guerra Púnica, muchachos, en la Segunda Guerra Púnica, si bien es cierto, Roma va a sufrir derrotas importantes, como la batalla de Capnas, la batalla de Capnas, que es considerada la peor derrota romana. Cartago, jóvenes, va a tener como aliado a Macedonia, por ejemplo. Y van a haber ciudades enemigas de Macedonia que se unen a Roma con el objetivo de derrotar a Macedonia, ¿no? Como les digo, en política y en guerras, todo vale, muchachos. Escipión el africano toma posesión de la península ibérica, donde se había fundado la zona de Cartago Nova. En la batalla de Sacma, Cartago es derrotado definitivamente. Profe, pero usted dijo que son 3 guerras púnicas. Sí, porque en la tercera guerra púnica, Roma lo que hace es consolidar su triunfo.
Catón, representante romano, dice lo siguiente: Delenda es Cartago, o Cartago delenda es. En pocas palabras, Cartago debe ser destruida. ¿Ya? Debe ser destruida. O sea, no se debe permitir que Cartago se recupere. Hay que consolidar ese triunfo. Y una de las consecuencias, jóvenes, que tenemos ahí es el Mare Nostrum. Repito, el Mare Nostrum, el mar nuestro. Roma domina a partir de ahí todo el mar Mediterráneo. Eso favorece a los patricios latifundistas. Profe, ¿por qué? Porque, jóvenes, a partir de ahora en adelante, Roma, al dominar, después de dominar la zona samnita, después de derrotar a los épiros y ahora a Cartago, Roma está obteniendo tierras. Y al obtener tierras, eso favorece a aquellos patricios que se dedican a esta actividad. Importante tener tierras, muchachos. Y recuerden, en Roma tú eras amo y señor, eras el que decidía dentro de tus territorios. Profe, eso me recuerda a algo. A ver, ¿cómo se llamaba el personaje que era amo y señor en sus tierras? ¿Profesen ese señor feudal? Claro que sí. Podríamos decir que esa forma que nosotros conocemos en la Edad Media, ¿ya? Viene desde la época de Roma. Esas características, muchos consideran que es la práctica feudal que vivimos en la Edad Media. Sus orígenes estarían en Roma. El Estado también va a comenzar a obtener tierras a las cuales se le va a llamar el ager publicus. Repito, el ager publicus. Empobrecimiento de los plebeyos, pero por si acaso, aquí hace referencia, por si acaso, a los plebeyos pobres, ¿no? Hace referencia a los plebeyos pobres. Profe, ¿qué quiere decir? ¿Que los pobres se vuelven más pobres? Algo así. ¿Por qué? A ver, en una guerra no solamente obtienes tierras, riquezas, sino ¿qué más obtienes, muchachos? ¿Qué más vas a obtener de una guerra? A ver, chicos. Esclavos. Muy bien. Y si obtienes, y si vas a obtener esclavos, pregunto, ¿necesitas contratar a sirvientes?
Ya no necesitas contratar a sirvientes, ¿sí o no? Muy bien. Por eso, los plebeyos, al no ser contratados, van a ser más pobres. A eso se refiere. Surgen los équites o caballeros, los plebeyos comerciantes. Cuando hablamos de los plebeyos comerciantes, estamos hablando de los plebeyos ricos. ¿Por qué los plebeyos ricos se ven favorecidos tras las guerras púnicas? A ver, ¿por qué se ven favorecidos con las guerras púnicas? Muy bien, porque el dominio del mar Mediterráneo, ¿a qué actividad económica favorece? Al comercio, claro que sí, al comercio. Muy bien. Y ese crecimiento, jóvenes, de los plebeyos ricos incomoda también a los patricios, acuérdense, a los llamados optimates. Y va a surgir un enfrentamiento entre el partido senatorial, que, es, que está integrada principalmente por patricios, contra el Partido Popular, que está integrada por los plebeyos. Muy bien, muy bien. Y este enfrentamiento va a generar, jóvenes, una guerra civil. Repito, va a generar una guerra civil. Y ahí tenemos a los hermanos Graco, a Tiberio y Cayo Graco. Estos patricios van a favorecer a los plebeyos. Tiberio, por ejemplo, promueve una reforma agraria. Si tú creías que las reformas agrarias solo le corresponden a la actualidad, estás equivocado. La reforma agraria, muchachos, la reforma agraria se da, jóvenes, desde la época de Roma. Profe, ¿y qué tiene que ver con una repartición de tierras? Eso es una reforma agraria. Porque recuerden, ¿quiénes monopolizaban las tierras? ¿Quiénes tenían el control, el poder de las tierras? Tanto así que te mencioné que eran amo y señores de esos lugares. Los patricios, ¿sí o no? Los patricios. Entonces, Tiberio dice, hay tierras que el Estado tiene y hay plebeyos que no tienen tierras. Así que hay que repartirles tierras a los plebeyos. ¿Tú crees que eso agradaba a los patricios? ¿Tú crees que los patricios le decían, muy bien, Tiberio, claro, sí, hay que darle sus tierritas? No, lo asesinaron, muchachos. Oh, disculpa, mi cuchillo cayó en tu cuerpo, ¿no? Lo asesinaron. Su hermano, Cayo Graco, también apoyaba a los plebeyos. Profe, ¿y por qué estos hermanos que eran patricios, de origen patricio, por qué apoyaban a los plebeyos?
Lo que sucede, jóvenes, es que ellos habían sido criados junto a plebeyos, ¿no? Su familia tenía a sirvientes plebeyos, quienes tenían sus hijos, y ellos crecieron junto a estos. Entonces, como que comenzaron a tener pues una filiación, un cariño, un respeto por este grupo. Entonces, Cayo Graco aprobó la ley frumentaria. ¿Qué era la ley frumentaria? Subsidiar el precio del trigo, bajar el precio del trigo para que los plebeyos puedan comprarlo, para que los plebeyos puedan adquirirlo. Esta es la ley frumentaria. También dio una ley para que el Estado le pueda proveer de armas a los plebeyos durante la guerra. Porque en esa época tú ibas a pelear, pero ibas a pelear con tus armas, ¿ah? Con tu plata. Entonces, estas leyes tampoco le gustó a los patricios. ¿Qué hicieron? Lo persiguieron para asesinarlo, ¿ya? Pero antes de ser atrapado, él prefirió suicidarse. Por eso aparece un suicidio en el caso de Cayo Graco, pero ya estaba rodeado, así que mejor se suicidó. Los problemas continuaron, jóvenes, se produjeron guerras civiles, por ejemplo, el enfrentamiento entre Mario del Partido Popular y Sila del Partido Senatorial. Entonces, aquí el Partido Senatorial comienza a dominar, derrotan a Mario, pero estas guerras civiles pues eran guerras sangrientas y para evitar que esto continúe, se decidió formar un triunvirato. El objetivo de los triunviratos era acabar con las guerras civiles. Lo integraron Pompeyo, Craso y César. Pompeyo del Partido Senatorial y Craso y César del Partido Popular. De los tres, César es el que comienza a obtener mayor poder, mayor dominio, derrota a Pompeyo, ¿ya? Derrota a Pompeyo. Y gracias a sus triunfos, como su triunfo en las Galias, César va a ser nombrado dictador vitalicio. Profe, ¿César no fue nombrado emperador? No, César no es nombrado emperador. Porque si hubiera sido nombrado emperador, jóvenes, ¿seguiríamos hablando de república o ya tendríamos que hablar de un imperio? Tendríamos que hablar de un imperio, ¿sí? No fue nombrado emperador, por si acaso. ¿Dictador vitalicio? Sí. Profe, ¿qué quiere decir dictador vitalicio? De por vida, pues, muchachos. De por vida. César, jóvenes, es asesinado porque para los patricios, para el Senado, se convirtió en un peligro. César se había ido a Egipto y en Egipto conoció a una de las chicas Tulum, no mentira, conoció, jóvenes, a una gobernante, a una descendiente de Ptolomeo. ¿A quién? A Cleopatra.
Séptima. Cleopatra séptima. Profe, ¿es cierto que Cleopatra tendría 18 años? Más o menos. Pero eso no te va a preguntar San Marco. No te preocupes. San Marco no te va a preguntar, ¿es cierto que Cleopatra tenía 18 y Julio César tenía como 40 y tantos, cerca a los 50? No, no te va a preguntar, ¿verdadero o falso? No, no, eso no te va a preguntar. Pero como dicen, el amor es así, ¿no? César estuvo con Cleopatra, tuvo un hijo con Cleopatra llamado Ptolomeo César. Y los patricios vieron en esa unión la posibilidad de perder su poder, de perder sus privilegios. Entonces, antes de que eso ocurra, prefirieron darle muerte a César. César estaba ingresando al Senado, estaba saludando a todos así. Y cuando se da cuenta, la puerta del Senado estaba cerrada. Y por más que trataba de ingresar, no podía. Le habían cerrado las puertas del Senado para que sea acuchillado. Tras la muerte de César, su general, su mano derecha, Marco Antonio. Repito, Marco Antonio. Persigue y asesina a los asesinos de Julio César. Y se forma el segundo triunvirato, con Lépido, Marco Antonio y Octavio, ahijado de Julio César. Lépido es sacado rápidamente de la jugada política y le dan el poder sacerdotal. Así que Lépido se apartó. El enfrentamiento aquí, jóvenes, era entre Marco Antonio y Octavio. Profe, ¿no habían soldados? Claro que sí, pero era una conspiración. Quiere decir que todos sabían lo que le iba a pasar a Julio César y nadie tenía que intervenir o en ese momento o desaparecer. Uy, y es la hora, me voy. Es mi hora de relevo, no estoy. Marco Antonio se fue a Egipto. Se fue a invadir Egipto y se encontró con Cleopatra. Y se enteró que Cleopatra tenía un hijo de Julio César. Y como Marco Antonio quería mucho a Julio César, obviamente quiso también proteger a Cleopatra y al hijo del César. Profe, pero Marco Antonio no estuvo con Cleopatra. Sí, bueno, así es el amor también, muchachos. Octavio, jóvenes, con el apoyo de los patricios, se va a enfrentar a Marco Antonio en el combate de Actium o combate de acción. Con esta victoria, jóvenes, Marco Antonio es derrotado. Profe, y Cleopatra, algunos dicen que sufrió mucho por la muerte de Marco Antonio, pero aún así intentó negociar con Octavio. Pero Octavio tenía otros intereses.
Al final se dice, cuenta la historia que antes de ser llevada como esclava, como sirviente, antes de ser humillada por los romanos, Cleopatra decidió suicidarse. Ahí hay versiones donde dicen que ella toma un veneno, otros donde dicen que se deja morder por una serpiente. Al final, la historia dice que murió envenenada, ¿no? Con eso, jóvenes, ¿por qué Octavio persigue? Muchachos, acá todas las guerras es por poder. Octavio quería tener todo el poder. Quería dominar Egipto. ¿Tú en verdad crees que Octavio, como Julio César era mi padrino, yo voy a respetar a su esposa y a su hijo? No existía eso, muchachos. A Ptolomeo César lo mataron también para que no reclame posteriormente el trono o el poder. Con la victoria de Octavio se termina la república y se inicia, jóvenes, el periodo llamado el imperio. La primera etapa de este imperio se conoce como el Principado, un periodo de estabilidad económica, social y política. Ahí tenemos jóvenes al Brevarium Imperie, donde se hace un presupuesto, y el Tributum Soli, donde se aplica un impuesto, jóvenes, a la propiedad urbana y rural. El Tributum Capitis, un impuesto a la actividad comercial y artesanal. Octavio se cambió de nombre y se puso César Augusto. Durante el gobierno del César o de Augusto, primer emperador, se lleva a cabo la llamada Pax Romana, el siglo de oro de Augusto, el periodo de mayor esplendor en Roma. Durante este periodo, jóvenes, aparece la figura del mecenas. ¿Ya? Bueno, mecenas era una persona, ese era su nombre, y se comienza o se dedica a la protección de los artistas. Creó la Guardia Pretoriana, que va a ser el ejército o el grupo que va a proteger al emperador. Durante el gobierno de Augusto nace Cristo, porque recuerden que es el año 0. Muy bien, chicos. Con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra clase. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su atención y participación. Y nos estamos viendo hasta la próxima clase, a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense y que tengan un buen día. Nos vemos, muchachos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, mis. Muy bien, chicos, ahora sí, antes de que se retiren, quiero mencionar que ya está publicado en nuestro link de Drive todo el material de esta semana para que ustedes lo tengan a la mano. ¿Está bien? Ya está publicado, quizás algo falle en la plataforma, ya saben, nuestro plan B es tener ese Drive con toda la información. Así que están las tareas, está el material, no hay excusa para no realizar todas las actividades pendientes. ¿Ok, chicos? Ahora sí, sin más que decir, recuerden que hace unos días mandé la foto de aquellos alumnos que no habían contestado la información de área y carrera. Y se necesita de manera inmediata, alumno. No quiero que este lunes vuelvas a tener percance con respecto a ello. Así que, por favor, necesito que ingreses a ese Drive para aquellos alumnos que mandé la foto. Ojo, no para todos, porque gran parte del salón sí cumplió. Necesito que ingreses y completes el área y carrera de la manera correcta, como corresponde. ¿Ok? Ok, por acá me dicen...
A ver. Sí, el profesor Exxon Urbina mencionó que podría dar una clase al menos de 30 minutos para ustedes. Sí, y que yo iba a coordinar con él. No se preocupen, yo le escribiría al profesor el día de ayer. De todos modos, voy a volver a escribirle hoy. Ustedes saben que el profesor no me contesta. Pero no se preocupe, igual voy a seguir molestando para poder coordinar esa clase. ¿Está bien, chicos? No se preocupen, ya que ustedes tienen libre los días jueves, así que mañana creo que caería pelos, ¿no? O el día viernes, pero nos quedaríamos hasta más tarde, hasta yo me quedaría más tarde con ustedes. Voy a coordinarlo a ver qué dice, o si no el mismo sábado, quizás puede ser, ¿no? Ya que el sábado tienen en la tarde libre, solo a las 4, podría ser de 3 a 3 y media, de 3 a 4 la clase el sábado, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Voy a preguntar al profesor a ver qué me menciona. Ya que no me responde, le voy a decir día, fecha, hora exacta y ya que él se acomode, ¿ok? Listo, chicos, muy bien, perfecto. Ahora sí. Vayan a descansar unos minutitos y los veo en la siguiente clase. Media mañana, quizás algunos almuerzan, coman algo, por favor, un poco de fruta, tomen agua, hidrátense, por favor, párense de ese asiento, salten, brinquen, hagan que su cuerpo se mueva un poquito, ¿ok, chicos? Tanto tiempo sentado no es bueno, ¿eh? Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.